Evangelio de hoy, jueves, 27 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 14 al 23. En aquel tiempo, estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que, apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero, si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, ¿vuestros hijos, por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero, cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús expulsa a un demonio mudo, devolviendo la palabra a un hombre que había estado prisionero de su propia incapacidad para comunicarse. Pero, en lugar de reconocer el milagro, algunos lo critican, negándose a aceptar la evidencia de su poder divino. ¿Es que preferirían que el hombre siguiera sordo y mudo, para no oír lo que Jesús tiene que decir ni proclamar su mensaje? Posiblemente así sea, porque ellos mismos se han cerrado voluntariamente a la verdad. Nosotros también podríamos caer en lo mismo, si nos encerramos en nuestras propias convicciones y miedos. Podríamos ser incapaces de escuchar el llamado de Dios, que nos desafía a la conversión y a una vida de fe. El mensaje del Señor nos llega de diversas maneras. Un consejo bien intencionado, una lectura inspiradora, una prédica, o incluso a través de momentos de prueba y alegría. ¿Seremos capaces de abrir nuestros oídos y nuestro corazón para recibirlo? Los evangelios nos muestran repetidamente a Jesús realizando exorcismos, liberando a las personas de sus esclavitudes. En algunos casos, estos demonios se manifiestan como enfermedades físicas, como en el caso del joven epiléptico que Jesús sana después de su transfiguración. En otros, son sufrimientos internos, la depresión, la obsesión, la adicción. Sea cual sea la situación, la persona necesita ser liberada de aquello que la aprisiona. Pues el espíritu del mal ejerce una fuerza que busca retenernos en su reino. La multitud quedó maravillada con la acción de Jesús, pero algunos dijeron: expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Jesús responde con autoridad, dejando claro que actúa con el poder de Dios. Si yo echo los demonios con el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Con este acto, muestra su autoridad sobre Satanás y proclama la llegada del reino de Dios, donde el mal no tiene dominio. El espíritu del mal sigue presente en este mundo, pero Jesús tiene el poder de expulsarlo de nuestra vida. Hay una línea sutil que separa nuestras decisiones entre seguir el Espíritu de Cristo o dejarnos llevar por el mal. Por eso, necesitamos pedir al Señor la gracia del discernimiento. El que no está conmigo, está contra mí, nos dice Jesús. Es una advertencia clara, no podemos ser indiferentes ante el bien o el mal. Nuestra fe requiere compromiso. Muchas veces, nos cuesta reconocer las obras buenas que otros realizan en favor de la humanidad, la familia, la comunidad.
Nos dejamos llevar por la crítica o la desconfianza. En lugar de abrir los ojos y el corazón para ver y reconocer la acción de Dios en nuestro entorno. Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Si queremos seguir sus pasos, también nosotros debemos esforzarnos por hacer el bien. Señor, muchas veces, como el pueblo elegido, no escuchamos tu voz ni queremos complicarnos la vida por los demás. Nos cuesta ser mensajeros de tu palabra, pero sabemos que no te cansas de llamarnos y enviarnos signos para renovar nuestro compromiso de fidelidad. Ayúdanos para que el espíritu del mal no habite en nuestro corazón y podamos descubrir todo el bien y la bondad que nos rodea. También nosotros queremos pasar por este mundo haciendo el bien. Jesús no solo libera al hombre de su mudez física, sino que también nos revela una verdad más profunda. Hay muchas maneras en las que podemos estar espiritualmente mudos y sordos. Esta ceguera interior nos impide comunicarnos con Dios y con los demás. Nos paraliza y nos impide crecer en el amor. ¿Cuántas veces hemos guardado silencio cuando debimos hablar? A veces, por miedo a la confrontación. Evitamos corregir con amor a un amigo que está tomando un mal camino. Otras veces, preferimos quedarnos callados en lugar de denunciar una injusticia en nuestro entorno. En la familia, en el trabajo, en la sociedad. Hay quienes no defienden su fe por temor a ser juzgados o ridiculizados. Pero, ¿acaso no nos ha llamado el Señor a ser luz y sal del mundo? Si nuestra voz no proclama la verdad, dejamos que el mal avance sin resistencia. La sordera espiritual también nos afecta. Escuchamos las palabras de Dios en la misa, en la oración, en una homilía o en el testimonio de otros. Pero muchas veces esas palabras no transforman nuestro corazón. Escuchar a Dios no es solo oír su mensaje, sino permitir que cambie nuestra vida. Podemos asistir a la iglesia todos los días y seguir viviendo de espaldas a Él, si nuestro corazón no se abre a su gracia. Por otro lado, también nos volvemos sordos al dolor ajeno. Nos hemos acostumbrado tanto a ver sufrimiento a nuestro alrededor que ya no nos conmueve. La pobreza, la soledad, la desesperanza de los demás se vuelven ruido de fondo en nuestro día a día. Pensamos, alguien más se encargará, no es mi problema, no puedo hacer nada. Pero Jesús nos muestra que la verdadera fe nos lleva a la acción. Él no solo predicó, sino que actuó, sanó, alimentó, liberó, amó sin condiciones. El demonio mudo puede tomar muchas formas en nuestra vida. El miedo, la indiferencia, la comodidad, el egoísmo. Nos impide hablar con Dios en la oración, nos hace evitar conversaciones importantes. Nos encierra en nosotros mismos. Jesús quiere liberarnos de esas ataduras para que podamos hablar con verdad y escuchar con amor. En el Evangelio de hoy, vemos cómo Jesús se enfrenta a una actitud cerrada de aquellos que, a pesar de presenciar el milagro, prefieren negar el poder de Dios. Algunos, en lugar de reconocer el acto de misericordia, se decantan por la crítica y la acusación. Nos recuerda que, a menudo, estamos tan acostumbrados a nuestra manera de ver las cosas, a nuestras propias creencias y a nuestra zona de confort, que cuando algo desafía nuestras ideas preconcebidas, nos resulta difícil aceptarlo. Esta actitud es peligrosa, ya que impide el crecimiento espiritual y, lo más grave, el encuentro con la verdad que Dios quiere revelarnos. En nuestras vidas cotidianas, también nos enfrentamos a situaciones donde Dios nos llama a abrir los ojos y los oídos para recibir un mensaje de transformación. Pero, al igual que aquellos en el Evangelio, muchas veces nos resistimos. Ya sea por el miedo a lo desconocido, por el orgullo de creer que lo sabemos todo, o por el simple hecho de estar tan atrapados en nuestras rutinas, preferimos no escuchar. Sin embargo, el llamado de Dios sigue resonando, invitándonos a un cambio profundo.
a una vida que refleje más fielmente su amor y misericordia. La invitación de Dios no siempre llega de una manera grandiosa o ruidosa. En la vida diaria, muchas veces, el llamado de Dios se presenta de forma sutil. Puede ser a través de una conversación con un amigo, una lectura que toca nuestro corazón, o incluso una situación inesperada que nos hace reflexionar. Pero para poder escucharlo, necesitamos estar atentos, dispuestos a escuchar más allá de nuestras propias preocupaciones y prejuicios. Como nos dice el Evangelio, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esta frase de Jesús es una invitación, no basta con tener los oídos físicamente abiertos. Debemos estar dispuestos a escuchar con el corazón, a discernir lo que Dios quiere enseñarnos. Aunque a veces no sea lo que esperamos o lo que queremos oír. Esta disposición de escucha implica una actitud de humildad. De reconocer que no tenemos todas las respuestas. Que no somos autosuficientes y que necesitamos la guía del Señor. Cuando nos abrimos a la posibilidad de que Dios nos hable. No solo a través de los momentos de oración, sino también a través de nuestra vida diaria, nos volvemos más receptivos a su voz. Al hacerlo, también nos hacemos más conscientes de las situaciones donde Él nos está pidiendo que actuemos, que cambiemos, que amemos. La vida cotidiana está llena de distracciones que dificultan nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. El ruido constante de las obligaciones, los problemas, las preocupaciones y, en ocasiones, nuestras propias emociones, crea una barrera entre nosotros y lo que Dios desea comunicarnos. Estos demonios modernos, aunque no se manifiestan como fuerzas visibles y malignas, son igual de efectivos para silenciar nuestra capacidad de escuchar a Dios. El estrés, la prisa, la competitividad, la falta de tiempo para la reflexión y la oración. Son solo algunos ejemplos de cómo el ruido del mundo puede eclipsar el susurro suave de la llamada divina. Estos obstáculos no son ajenos a la vida de fe, y Jesús lo sabe bien. Sabemos que la vida no es sencilla y que, incluso en la vida cristiana, estamos rodeados de dificultades que intentan desviarnos del camino de la fe. Sin embargo, Jesús nos invita a reconocer que los problemas y preocupaciones que tenemos no son excusas para cerrar los oídos a su llamada. Más bien, debemos buscar la manera de escuchar su voz a pesar de las dificultades. Como él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Esto significa que debemos hacer un esfuerzo consciente para encontrar momentos de quietud en medio del caos. Esto puede ser tan simple como tomarse un tiempo cada día para reflexionar, orar o incluso hacer una pausa en medio de nuestras actividades cotidianas, para escuchar lo que Dios nos dice en el silencio. A veces, este silencio puede ser incómodo, pero es necesario para que podamos escuchar la voz de Dios y permitir que nos guíe en el camino de conversión. El llamado a la conversión no es algo que suceda una sola vez en la vida, sino un proceso continuo de renovación interior. Cada día, Dios nos invita a dar un paso más hacia Él, a abandonar lo que nos aleja de su voluntad y a abrazar lo que nos acerca a su amor. Este proceso de conversión implica muchas veces reconocer nuestras propias limitaciones, nuestros defectos y nuestras luchas internas, y permitir que Dios trabaje en nosotros para transformarnos. La conversión no solo se trata de grandes momentos de cambio, sino también de los pequeños actos cotidianos de obediencia y fe. Cada vez que elegimos actuar con bondad, perdonar a quienes nos han hecho daño, o simplemente detenernos a ayudar a alguien en necesidad, estamos respondiendo al llamado de Dios a vivir según su voluntad. Además, la conversión implica también un cambio de mentalidad. Jesús no solo nos llama a cambiar nuestras acciones, sino también nuestras actitudes y pensamientos.
Vivir de acuerdo con el Evangelio significa ver el mundo con los ojos de Cristo, con compasión, con paciencia, con amor. Esto nos lleva a cuestionarnos si nuestras decisiones diarias reflejan los valores del reino de Dios. ¿Estamos buscando más el bien de los demás que el nuestro? El mensaje de Jesús, como vemos en este Evangelio, no es solo para los que ya están cerca de Él, sino también para aquellos que, por diferentes razones, no están escuchando. Jesús quiere que todos escuchen su llamado, sin importar su situación, su pasado o sus debilidades. Es un llamado universal, dirigido a cada ser persona. A veces, cuando pensamos en la conversión, creemos que es solo para aquellos que están lejos de Dios, para los que han cometido errores o se sienten culpables. Pero en realidad, todos estamos llamados a la conversión. Porque todos tenemos áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas por el amor y la gracia de Dios. Este llamado es para cada uno de nosotros. Para todos los que estamos dispuestos a abrir nuestros oídos y nuestros corazones a la voz de Dios. Sin importar cuán cerca o lejos nos sintamos de Él, Él nos invita a escucharlo, a responder a su llamada y a vivir según su mensaje de amor y salvación. En nuestra vida diaria, esto significa estar atentos a la manera en que Dios nos habla en cada momento. En cada circunstancia, a través de las personas, los acontecimientos y los momentos de silencio. Solo si estamos dispuestos a escuchar, podremos responder, y solo si respondemos, podremos experimentar la transformación que Dios desea realizar en nosotros. Cuando Jesús expulsa al demonio mudo, está devolviendo mucho más que la capacidad de hablar a un hombre. Está restaurando su humanidad, su dignidad y sobre todo, su capacidad para relacionarse con los demás, para compartir sus pensamientos y sentimientos. De alguna manera, está restaurando también su conexión con Dios y con su comunidad. Jesús no solo quiere que hablemos, sino que nuestras palabras sean portadoras de vida, esperanza y verdad. En este sentido, nuestra voz no es solo un instrumento físico, sino un medio para expresar nuestro ser más profundo, nuestras creencias y nuestra relación con el Creador. Este acto de Jesús, por tanto, nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestra voz. No se trata solo de hablar o escuchar, sino de ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como seres humanos al comunicarnos con los demás. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.